siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, hoy comenzamos nuestro devocional. Hoy nos toca el capítulo 40. Capítulo 40 del libro de Éxodo. Nos toca el capítulo 40 del libro de Éxodo. Tiene por título Moisés erige el tabernáculo. Es decir, Moisés levanta el tabernáculo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar. Y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y lo ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el primer día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, quiere decir levantado. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, dice basas, pero son bases, significa bases, y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina.
y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre él holocaustos y ofrendas como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió, o sea, levantó. Finalmente levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí estamos viendo cómo Dios dio las instrucciones a Moisés de cómo iba a armar todo el tabernáculo. Y fíjense cómo él le dijo a Moisés que iba a colocar cada mueble en un sitio específico, en un lugar específico. O sea que no iba a ser al azar. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas al azar. Dios es un Dios de propósito. Cuando Dios decide hacer algo, mover a alguien, levantar a alguien, es porque tiene un propósito. Aquí vemos cómo él mandó a Moisés a colocar cada mueble en el tabernáculo en un lugar específico donde él había mandado. ¿Por qué? Porque eso tenía un significado. Eso no fue al azar. No, colócalo así, que sé yo, así se ve más bonito, así se ve ordenadito. No, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, con un objetivo. Todo. Tanto lo hizo aquí en el tabernáculo, como hoy en día en nuestras vidas. Cuando Dios permite algo en nosotros, es porque es con un propósito. Cuando nos permite vivir algo, nos permite pasar por un desierto, por una tribulación, aún Él nos permite muchas veces pasar por enfermedades. Todo tiene un propósito. Todo. Aquí vemos cómo Él mandó a poner cada mueble en su lugar. ¿Por qué? Porque eso tenía un propósito, tenía un significado. Entonces Moisés obedeció como Dios le había dado las directrices y Él colocó todo en el lugar específico donde Dios lo había ordenado. Entonces vamos a ver cada uno de esos lugares. Para comenzar, recordemos nuevamente lo que significa tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de morada. Dios mandó a hacer un tabernáculo para que él pudiera morar allí, como su casa, fuera su casa. En aquel entonces, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, mandó a hacer un tabernáculo para él poder morar allí. Pero ya nosotros sabemos hoy en día que ahora ese tabernáculo somos nosotros. Y ahora el Señor mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros somos ese tabernáculo. El Señor está en nosotros. Entonces, en ese tabernáculo vemos, el tabernáculo estaba dividido en tenía tres divisiones. Tres divisiones que habían que atravesar para alcanzar la presencia de Dios.
Entonces, el tabernáculo es un reflejo de la oración. Vamos a decir así, el proceso que nosotros tenemos que hacer para entrar a ese lugar santísimo, para estar conectados con Dios. Es como un proceso. Y ya vamos a ver cuál es ese proceso o cuáles son los pasos para uno poder entrar a la presencia del Señor en oración. Eso es un reflejo, el tabernáculo es un reflejo de eso. Entonces vemos que estaba dividido en tres, tenía tres divisiones para poder llegar a alcanzar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces estaba el lugar, el atrio exterior, la parte de afuera. Recuerden, como siempre les he dicho, imagínense la casa está dividida en dos piezas y el cercado afuera. Y tiene su terreno adentro, por supuesto, la casa. Esa parte del terreno y todo es el atrio exterior. El lugar santo, la primera pieza, y la segunda pieza de la casa, el lugar santísimo, donde estaba el arca. Para que nada más tengan una idea. Entonces, en la parte de afuera, que es la parte exterior, el atrio exterior, allí nos encontramos primero con el altar. Ese altar estaba allí porque era allí donde hacían los sacrificios los sacerdotes. Y ese altar simbolizaba al Salvador. Y el postrer sacrificio que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Que Él se dio, Él fue el último sacrificio porque entregó su cuerpo, su propia vida, la entregó en la cruz del Calvario. Él fue el último cordero, el último sacrificio. El último sacrificio. Entonces, el sacrificio simboliza también el arrepentimiento y el abandonar nuestros pecados. El que nosotros ofrezcamos delante del Señor un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos vamos a presentar delante del Señor en oración, nosotros debemos tener una actitud con un corazón contrito y humillado delante de Él, reconociendo que nosotros no somos nada sin Él, reconociendo que nosotros dependemos de Él. Nuestro corazón debe estar contrito y humillado delante de Él, en humildad, delante de la presencia del Señor. Luego estaba la fuente de agua. Antes de entrar al lugar santo, estaba allí, antes de entrar al lugar santo estaba la fuente de agua. Y los sacerdotes utilizaban esa fuente de bronce con agua para lavarse las manos y los pies. Que eso nos recuerda que la necesidad de limpiarnos. De estar nosotros de limpiarnos antes de entrar directamente a la oración, al clamor. Tenemos primero que limpiarnos. ¿Y cómo lo hacemos eso? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo que nuestras vidas no son nada sin Él, que lo necesitamos. Él es todo para nosotros. Reconociendo que somos pecadores. Por eso es que necesitamos limpiarnos. Que pecamos con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestra actitud, nuestra conducta. Por todos lados pecamos. Somos hombres, mujeres, humanos. Pecamos y por eso todos los días tenemos que estar pidiendo perdón. Tenemos que estar limpiándonos. Así como los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, nosotros nos lavamos todo. No solamente las manos y los pies, todo. Porque por todas partes pecamos. Entonces allí vamos en la oración confesando todos y cada uno de nuestros pecados, todas nuestras faltas, perdonando a todo el que nos hizo daño, orando por aquellos que nos hicieron daño, bendiciendo. Entonces después allí que nos ponemos a cuenta con Dios, que limpiamos nuestros corazones, sacamos todo lo que hay en nuestro corazón, pedimos perdón por todo, procurando de que nuestros corazones estén limpios delante de Él. Ahí encontramos en el lugar santo que el candelabro.
Recuerden que el candelabro son las 7 lámparas, que son los 7 brazos del candelabro, que ardían con aceite puro de oliva y que hacían, proporcionaban luz a ese lugar santo. Hoy en día sabemos que esa luz es Cristo. El Señor Jesús es la luz, dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo está en nosotros. Por eso que donde quiera que nosotros llegamos, el Señor alumbra a través de nosotros. Ilumina todo. Donde llega el Señor, todo se ilumina. Y hay tinieblas, llega allí la luz, las tinieblas se van, porque llegó la luz de Cristo. Entonces allí se colocaba el candelabro para que el Señor pudiera iluminar al pueblo de Israel, iluminar sus caminos, su paz. Pero esa luz ya la tenemos nosotros. Cuando estamos allí en oración, el Señor allí nos ilumina. Cuando nosotros estamos metidos con el Señor en oración, el Señor ilumina nuestra mente, ilumina nuestra alma, ilumina nuestro corazón, para que nosotros podamos orar e interceder, guiados por Él, dirigidos por Él, a través de su Santo Espíritu. Estaba también allí la mesa del pan de la propiciación. Allí se colocaban 12 hogazas de pan sin levadura, cada día de reposo en la mesa del pan de la propiciación. Esa frase en hebreo significa pan de la presencia. Y esas hogazas de pan se comían allí en el lugar santo, todos los días de reposo, a modo de convenio sempiterno. Entonces allí vemos que colocaban que primero el pan representa por provisión, la provisión de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Y eran cuántos panes, cuántos hogazas de pan? 12. 12 el número que representa las 12 tribus de Israel. Entonces esto se hacía de modo para declarar que el Padre, el Dios Todopoderoso, era el que proveía al pueblo de Israel. Él era su proveedor, así como lo hizo en el desierto, cuando lo sacó de allá de Egipto, y nos alimentó el Padre. Entonces Dios les proveía, y los 12 hogazas de pan significaban las 12 tribus de Israel. O sea que Él proveía a su pueblo, eran las 12 tribus de Israel. Y de allí salieron las 12 tribus de Israel. Él era su proveedor. Y ahí nos recuerda que cuando nosotros estamos en oración, nosotros allí recordamos que Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda. Que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que así como Él proveyó para el pueblo de Israel todo el tiempo, y actualmente Él provee para nosotros igual. Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda. Él es quien abre puertas, que el enemigo haya cerrado, Él es quien abre puertas. Y la puerta que Dios abre, el enemigo no la puede cerrar. Él es el Todopoderoso. Entonces Él sigue proveyendo hoy en día. Él sigue proveyendo a sus hijos, a los que creen en Él, a los que le obedecen, a los que le buscan. Él es nuestro proveedor y Él es nuestra ayuda. Entonces allí en oración nosotros recordamos y confesamos allí de que Él es nuestro proveedor. Él es quien nos da el pan cada día. También se encontraba allí el altar del incienso. Los sacerdotes quemaban incienso cada mañana y cada noche en el altar, que estaba situado delante del velo. Y ese humo que ascendía representaba las oraciones del pueblo. Entonces allí se quemaba ese incienso para que Dios pudiera recibir como olor grato
las oraciones de su pueblo. Hoy día, para que Dios pueda aceptar nuestras oraciones como olor grato, como ya lo mencionamos, cuando nos pusimos a cuenta con Dios, se supone que tuvimos que haber perdonado a todo el que nos hizo daño. Nosotros no podemos guardar rencor a nadie. Tenemos que orar por nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen, orar por los que hablan mal de nosotros, bendecirlos. Dice que si hacemos eso, agua de fuego amontonaremos por su cabeza, sobre su cabeza. Cuando nosotros oramos a Dios, no podemos ser egoístas, orar solamente por nosotros, por nuestras necesidades. También tenemos que orar por el prójimo, por nuestros hermanos, por todo el mundo, por toda la tierra, por todas las cosas que están sucediendo. No podemos enfocarnos solamente en nuestros problemas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y solamente pensamos en nosotros, en nuestros problemas, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Podemos ver en el caso de Job, al final, cuando a Job se le acabó su proceso, cuando él hubo, dice la palabra, cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él oró por sus amigos, ahí fue cuando el proceso se le acabó. Terminó. Terminó toda su tribulación, como quien dice. Entonces, todas esas cosas, nosotros tenemos que tomarlas en cuenta cuando nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, para que nuestras oraciones Dios las reciba como olor grato. Muchas veces nos ponemos a orar, a clamar a Dios, a orar por toda la tierra, pero no perdonamos a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Tenemos ahí rencor, y eso ni lo mencionamos. ¿Y ustedes creen que ese olor grato va a subir nuestras oraciones como olor grato a Dios? Todas nuestras áreas deben estar alineadas a la palabra. Tenemos que cerciorarnos que nuestros corazones de verdad estén limpios, de verdad, para que esas oraciones Dios las reciba como olor grato. Se encontraba allí también el velo para entrar al lugar santísimo. Allí el sumo sacerdote cruzaba un velo sobre el cual había querubines. En el velo había pintado querubines o ángeles que estaban bordados. Recordemos que anteriormente ese velo estaba allí, pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió e hizo la obra en la cruz del Calvario, ese velo se rompió, se abrió el velo, para que nosotros por medio del Señor Jesucristo pudiéramos entrar a ese lugar santísimo. Nosotros estábamos separados de Dios, separados. Por eso era que solamente podía entrar el sacerdote. Ninguna otra persona podía entrar allí, nadie del pueblo, ninguna persona común del pueblo. Solamente lo podían hacer los sacerdotes. Y gracias a Dios que se abrió ese velo, se partió, se rasgó. Ahora nosotros tenemos que entrada, libre entrada al Padre. Nosotros podemos tener comunión con el Padre a toda hora. No importa el lugar, no importa el sitio, la posición que usted tenga. Está sentada, parada, arrodillada, acostada. Y la hora que sea. Uno clama a Dios y el Señor allí está. Allí está. Y está, después del velo, el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba en esta parte, que era la más sagrada del tabernáculo, una vez al año, en el día de la expiación. Allí el lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. Y allí contenía el arca, de las tablas, el testimonio. Y la tapa
se llamaba el propiciatorio, la tapa allí de arriba del arca. Y allí, en Éxodo 25-22, Jehová dijo a Moisés, allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde el propiciatorio, entre los dos querubines allí. De allí iba el Señor a hablar con Moisés. Pero gracias a la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, haber dado su vida, que fue el último cordero, nos redimió de toda maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte, del pecado, de la miseria, de todo, nos redimió. Gracias a Él tenemos ahora acceso directo al Padre. Todos, todo el que tenga el Señor Jesucristo en su corazón, todo el que tenga el Espíritu Santo de Dios, tiene acceso libre al Padre. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Antes estaba la presencia de Dios allí, en el arca, encima del propiciatorio, entre los dos querubines. Allí estaba. Pero ahora la presencia de Dios está en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. La presencia del Señor está en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Sigamos leyendo. (34) Bueno, allí la parte, allí la parte también del candelabro, faltó una partecita del candelabro donde habla del aceite. Allí se utilizaba aceite puro de oliva. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, el Señor nos llena de su presencia, nos llena de su unción, nos llena de su presencia, nos llena de su unción. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Aquí vemos cómo Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, wow, cómo Él tenía el control de todo. Aquí vemos a un pueblo dirigido, guiado totalmente por el Padre, totalmente. Pero hoy en día tenemos un problema en las congregaciones, problemas en nuestras vidas personales, que no tenemos esa alianza, así como le enseña la palabra. Tendemos a movernos como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como a nosotros nos parece. Pero no tenemos esa dirección, esa alianza de parte del Señor, como el Señor lo enseña en su palabra. Uno no puede dar un paso sin buscar la dirección de Dios. Y muchas veces tomamos decisiones, hacemos las cosas y preguntar al Padre, Padre, ¿esto es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que yo haga esto o aquello? Señor, está pasando esta situación. ¿Es tu voluntad que yo viaje? Padre, está pasando esta situación. ¿Es tu voluntad que yo compre esto, Señor? Muéstrame, guíame, revélame. Ese es el deber ser. Pero tendemos a hacer las cosas sin esa dirección, sin buscar la dirección de Dios.
sin dejarnos dirigir por completo de Dios. Y fíjense cómo se movían las cosas en la palabra de Dios. Dios prácticamente era el que mandaba. Entonces hoy en día decimos, no, Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, es todo, no, no podemos hacer nada sin Él, pero no es lo que nosotros vivimos, no, con nuestros actos no lo demostramos. Vamos a hacer una cosa y no pedimos la dirección de Él. Porque pareciera que nosotros somos autosuficientes, que no necesitamos de que Él nos diga qué hacer o qué no hacer. Y nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas. La iglesia de Cristo tiene que volver a las sendas antiguas. Las congregaciones, los pastores, tienen que volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? La palabra, lo que allí está escrito, cómo está escrito, no como yo piense, no como yo crea. Nosotros no sabemos nada, pero Dios lo sabe todo. Nosotros no vemos, pero Dios sí ve. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros decimos o cantamos que nosotros dependemos solamente de Él, tiene que ser eso una realidad. Yo no puedo dar un paso sin que Él me guíe. Ahí vemos todo, cómo se movía Dios con su pueblo. Allí nadie hacía nada, ni Moisés. Moisés jamás no tomaba decisiones por él mismo. Todo lo que hacía Moisés era porque Dios le decía. Dios le comunicaba, Dios, ahí vemos a Dios cómo dirigía al pueblo. Hagan esto, no hagan aquello, haz esto, háganme un tabernáculo y esto, y métanse por aquí, métanse por allá. Ahí vemos a Dios verdaderamente dirigir. Y vemos a Moisés, que podríamos decir un pastor, un líder, alguien que le sirve a Dios, cómo se sometía totalmente al Padre. Y claro, tenían que ser personas íntegras, personas, mira, alineadas a la palabra, en obediencia. No personas que cuestionen las cosas, no, obedientes, sometidos a Dios, a los pastores. Y eso lo hemos estado viendo, cómo Dios de verdad dirige en todo. Entonces, cuando el Señor, cuando el Padre ve que nosotros hacemos todo sin preguntarle a Él, por eso que nos pasan a nosotros muchas cosas negativas, porque no buscamos la dirección del Padre. El Señor primero nos muestra, nos revela, nos dirija. Pero el Señor nos enseña. El Señor nos está hablando, el Señor nos está enseñando. Y para eso estamos aquí, estudiando su palabra. Porque su palabra es fiel, su palabra es justa, su palabra es verdadera, su palabra no falla. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, mi Rey, mi Dios, tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por renovar nuestra mente con tu palabra, por edificar en nuestras vidas, Señor. Gracias, porque estamos creciendo, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando, tú nos estás dirigiendo en todas las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, cada día a que no movamos un pie, un dedo, y buscar tu dirección, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que podamos ser allí como Moisés, Señor. Mira como Moisés, Padre, un hombre íntegro, un hombre, oh Dios santo, delante de ti, Señor. Ayúdanos también a andar en esa santidad, en esa integridad, en esa pureza. Padre amado, mi Dios Todopoderoso, en esa obediencia, en esa sumisión hacia ti, Señor. Mira como Moisés no le cuestionaba nada, hacía todo lo que el Padre le decía. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, Señor. Que todo lo que tú digas a través de tu palabra, en sumisión, en obediencia, cumplir con todo, Padre. Que te demos a ti el primer lugar. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que esta tu palabra entre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por uno, Señor. La sellamos toda esta tu palabra
en nuestros corazones con tu sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.